El 1%. El colapso de la escasez. MXTMAK Apairet 1 RVJ Tsunami X. APR 06, 2026. Una doctrina de transición post-escasez. Por Pirata primero. Introducción: el mundo después de la escasez. Estamos entrando en la primera era de la historia humana en que la inteligencia ya no es escasa. La inteligencia artificial disuelve la jerarquía que organizó la civilización durante siglos. Los pocos que planificaban, dirigían y decidían ya no tienen el monopolio sobre los muchos. La pirámide cognitiva colapsa. Los trabajadores se convierten en pensadores. Los gerentes pierden su asimetría. Los expertos pierden su monopolio. Las instituciones pierden su función de control de acceso. Esto no es una disrupción tecnológica. Es una inversión civilizatoria. La consecuencia inmediata no es la abundancia. Es el desplazamiento. Conductores sin rutas. Analistas sin decisiones. Gerentes sin subordinados. Creativos sin mercados. Estudiantes sin carreras. Expertos sin autoridad. El contrato social colapsa más rápido de lo que la infraestructura puede adaptarse. No estamos ante el desempleo. Estamos ante la extinción del rol. El 1% emerge como respuesta espacial, económica y simbólica a esta transición. No es una utopía. No es una obra de caridad. No es una instalación artística. Es una plantilla para absorber el shock de la igualación cognitiva. En su centro se erige el atrapasueños, no como escultura, sino como gobernanza. Un mecanismo de filtrado a través del cual ciudadanos amplificados por inteligencia artificial presentan, refinan y validan futuros colectivos. A su alrededor, un campus de transición, una estructura de recepción para quienes han sido desplazados por la automatización, donde el significado reemplaza al empleo como principio organizador de la participación. Su financiamiento no proviene únicamente de la tributación, sino de una regla estructural, el 1% del desarrollo de alto valor, redirigido hacia infraestructura de transición post-escasez. El lujo se convierte en el motor que financia la dignidad. El futuro no se impone, se subvenciona de manera cruzada. El 1% no es un proyecto. Es una doctrina de transición. Berkeley es el precedente. El mundo es el campo de despliegue. El objetivo no es preservar la vieja jerarquía ni destruirla, sino construir los primeros espacios donde la inteligencia es universal y el significado debe negociarse colectivamente. El fuego ya ha comenzado. El 1% es la primera arquitectura construida dentro de él. Índice de contenidos. Parte I. El colapso de la escasez. El fin de la jerarquía cognitiva. Inteligencia universal e igualación de estatus. La ola de desplazamiento. Del empleo al significado. La crisis de legitimidad de las instituciones. Parte 2. La doctrina del 1%. La regla del 1%. El lujo como motor de transición. El desarrollo como infraestructura civilizatoria. El campus, no el monumento. Berkeley como precedente. Parte 3. El modelo de gobernanza atrapasueños. El símbolo como sistema operativo. El proceso de validación de futuros. Toma de decisiones colectiva amplificada por IA. De la selección por mercado a la selección por significado. Filtrar el ruido, forjar futuros. Parte 4. El campus de transición. Estructura de recepción para los desplazados. Trabajadores, no solo artistas. La igualación cognitiva en la práctica. El fin de la identidad profesional. Participación sin empleo. Parte V. La capa de infraestructura. Logística de automatización subterránea. Robotaxi y la transición en movilidad. La superficie como espacio para el significado humano. El sustrato económico de la sociedad post-trabajo. Ingresos sin extracción. Parte B. La inversión social. La antigua élite sin monopolio. El antiguo trabajador con inteligencia. La burguesía en transición. Autoridad sin jerarquía.
La nueva mente cívica. Parte 7. Plantilla de replicación. Berkeley como origen filosófico. El desarrollo privado como primera implementación. La exportación del modelo al mundo. La red de campus de transición. La emergencia de ciudades post-escasez. Parte 8. El puente civilizatorio. El fuego y la forja. El significado como nueva escasez. Gobernanza después del trabajo. La soberanía del ciudadano aumentado. El 1% como primera arquitectura del futuro. Parte I. El colapso de la escasez. 1. El fin de la jerarquía cognitiva. Durante 10.000 años, la civilización funcionó sobre un único principio organizador. No todas las mentes eran iguales en su alcance. Algunas podían planificar a través del tiempo. Otras no. Algunas podían modelar sistemas, navegar la abstracción, sintetizar la complejidad en decisión. Otras estaban confinadas a la ejecución, fiable, necesaria, intercambiable. La distancia entre esas dos capacidades no se llamó poder. Se llamó experiencia, educación, talento, liderazgo. Recibió nombres institucionales y arquitecturas de credenciales. Pero lo que era, por debajo de cada título y cada organigrama y cada distinción de clase que estratificó la sociedad humana a través de cada civilización que jamás se elevó, era esto: asimetría cognitiva. La pirámide no fue una elección política. Fue una estructura de información. Quienes estaban en el vértice poseían una capacidad de planificación que la base no tenía. Podían simular futuros, modelar consecuencias, leer la maquinaria invisible de los mercados y los gobiernos y los sistemas sociales. Traducían la complejidad en dirección. La base ejecutaba esa dirección con la precisión de cuerpos que no tenían mejor opción. Y entre ellos, la capa gerencial, estaban los traductores, quienes podían convertir el plan en movimiento, que entendían suficiente de ambos mundos para mantener la estructura sin que colapsara bajo el peso de su propia distancia. Esto no era injusticia disfrazada de naturaleza. Era, en su propia lógica brutal, funcional. La civilización escaló porque la planificación estaba centralizada. La pirámide se sostuvo porque solo el vértice podía ver suficientemente lejos. Esa condición ha terminado. No está debilitándose. No se está erosionando en los márgenes. No se está democratizando gradualmente a través de mejor educación y acceso más amplio a la información. Ha terminado. La condición que hacía necesaria la pirámide, la escasez de alcance, ha sido disuelta en su raíz por una tecnología que no le importan las credenciales, que no puede ser controlada por las instituciones, y que no cuesta nada desplegar. La inteligencia, como herramienta de navegación, está ahora disponible para cualquiera que la reclame. Esto no es una metáfora. Un taxista con acceso a un modelo de IA de frontera puede ahora simular entornos regulatorios, redactar propuestas de política, analizar el impacto económico de la automatización en su industria, construir un contraargumento ante una junta de planificación urbana, y hacerlo con una precisión que habría requerido un título de derecho, un MBA y 15 años de experiencia institucional una generación atrás. Una trabajadora textil. Un operador de call center. Un analista de nivel medio cuya función completa era producir informes que resumían información para personas mejor pagadas que ella para leerlos. La escalera no ha sido retirada. Ha sido vuelta irrelevante. Lo que colapsa primero no es el empleo. El empleo es un indicador rezagado. Lo que colapsa primero es la autoridad, la legitimidad que derivaba del acceso cognitivo exclusivo. El gerente que podía planificar cuando sus subordinados no podían pierde la justificación primaria de su posición. El experto cuya experticia consistía en saber lo que otros no podían acceder pierde la escasez que lo hacía valioso. La institución cuya función de control de acceso era certificar la capacidad cognitiva pierde el monopolio que hacía significativa su certificación. No desaparecen. Persisten, estructuralmente, por un tiempo. Las jerarquías tienen inercia. Las credenciales tienen peso legal. Los títulos tienen gravedad social. Pero la lógica que las construyó, la asimetría de información que hacía racional la pirámide, esa lógica ha desaparecido. Lo que queda es una estructura sin su argumento portante.
Esto produce una forma específica e históricamente sin precedentes de crisis, un vacío de legitimidad. No un vacío de poder, la vieja clase todavía sostiene capital, tierra, infraestructura legal, posición institucional. Pero la narrativa que justificaba esas posesiones, la narrativa que decía estas personas pueden hacer lo que tú no puedes, y por eso se sientan donde se sientan, esa narrativa ya no puede sostenerse con la cara seria. La jerarquía cognitiva no termina con una revolución sino con una cancelación. No cancelada por la fuerza sino por la irrelevancia. La pirámide no cae. Se vuelve transparente. Y en esa transparencia se vierte algo que la pirámide nunca estuvo diseñada para contener: la participación cognitiva plena de todos los que fueron excluidos previamente del vértice por el simple hecho de no haber nacido con acceso. Esto no es liberación en el sentido romántico. Liberación implica una lucha superada. Lo que está ocurriendo se parece más a una transición de fase, un cambio en el estado del medio a través del cual corre la civilización. El agua no lucha para convertirse en vapor. Simplemente alcanza la temperatura. Hemos alcanzado la temperatura. La pregunta que sigue no es política. Es arquitectónica. Cuando la jerarquía cognitiva se disuelve, los espacios que organizaba se disuelven con ella. La oficina existe porque la planificación requería mentes centralizadas en proximidad. La universidad existe porque la transferencia de conocimiento requería control de acceso institucional. La capa gerencial existe porque la traducción entre el vértice y la base requería una clase dedicada. La credencial profesional existe porque la escasez cognitiva requería certificación. Estas no son maldades que abolir. Son estructuras que respondieron a una pregunta que ya no se está formulando. Lo que llena el espacio que dejan atrás es el problema de nuestro momento. No el único problema, el colapso está generando otros, más rápido de lo que las instituciones pueden nombrarlos. Pero el fundacional, aquel bajo el cual anida cada otra pregunta sobre el desplazamiento, la dignidad, la gobernanza y el significado. Cuando la inteligencia ya no es escasa, ¿alrededor de qué se organiza la civilización? El 1% es un intento de responder esa pregunta, no en teoría, sino en espacio. En materia. En la asignación de tierra y capital y peso simbólico hacia un principio organizador diferente, no jerarquía de capacidad, sino común de significado. La jerarquía cognitiva termina. La arquitectura de lo que viene después comienza aquí. 2. Inteligencia universal e igualación de estatus. Hay una palabra que reaparece en la literatura de la disrupción tecnológica y que merece ser retirada: democratización. Implica un proceso político, una transferencia de derechos, una redistribución del acceso, una lucha que culmina en una participación más amplia. Enmarca lo que está ocurriendo como un regalo extendido hacia abajo desde quienes poseían la herramienta hacia quienes no la tenían. Preserva, incluso en el acto de describir la inclusión, la primacía del poseedor original. Lo que está ocurriendo en realidad no es democratización. Es igualación, un término con un centro de gravedad diferente. La igualación no requiere un dador. Es una condición producida por el colapso del diferencial. La brecha se cierra no porque alguien abriera una puerta, sino porque el muro detrás de la puerta dejó de existir. La distinción importa porque cambia el carácter político del momento por completo. La democratización produce gratitud hacia quien extiende el acceso. La igualación produce algo estructuralmente más disruptivo, produce pares donde antes no había ninguno. Y los pares no le deben el origen de su capacidad a nadie. Considérese la velocidad a la que esto está ocurriendo. Las herramientas cognitivas disponibles ahora para cualquiera con un dispositivo y una conexión no son versiones rezagadas de lo que usan las élites. Son las mismas herramientas. En algunas configuraciones, son mejores, sin las ataduras de la inercia institucional que ralentiza el despliegue dentro de las grandes organizaciones, sin las ataduras del cálculo de responsabilidad legal que hace que las corporaciones mermen sus propios instrumentos. El taxista desplazado, la analista redundante, el graduado sin trayectoria profesional, están ejecutando el mismo modelo que la firma consultora que acaba de eliminar 3 de sus niveles junior. En ciertos aspectos lo están ejecutando con menos fricción. Esto no tiene precedente histórico que mapee con limpieza.
Los eventos anteriores de igualación tecnológica fueron más lentos y parciales. La imprenta democratizó el texto a lo largo de siglos. La electricidad democratizó la energía a lo largo de décadas. Internet democratizó la información a lo largo de años, pero la información no es lo mismo que la capacidad de actuar sobre ella con sofisticación de nivel experto. Lo que se está igualando ahora no es el acceso a los datos. Es el acceso al razonamiento a escala, la capacidad de sintetizar, modelar, argumentar, planificar, diseñar y decidir a través de cualquier dominio, a un nivel que antes estaba bloqueado detrás de años de acumulación credenciada. Eso es un orden diferente de disrupción. El estatus, en todas las sociedades que han precedido a esta, se ha organizado en parte alrededor de este diferencial cognitivo. No enteramente, el estatus también rastrea el capital, el linaje, la belleza, la red social, la posición institucional. Pero el diferencial cognitivo era el que se sentía más legítimo, más meritocrático, más defendible en el lenguaje de la sociedad liberal moderna. Se podía argumentar contra la riqueza heredada. Se podía desafiar la arbitrariedad del capital social. Pero la experticia, capacidad demostrable, evaluable, entrenada, esa era la forma de jerarquía en que la modernidad se había asentado como justa. Ahora se está evaporando. No instantáneamente, y no sin resistencia. Las estructuras institucionales que certificaron y protegieron la jerarquía cognitiva no se disolverán en una línea de tiempo que coincida con la tecnología. Las universidades seguirán emitiendo credenciales para disciplinas cuya experticia ha sido parcial o totalmente absorbida por la IA. Las profesiones mantendrán requisitos de licencia cuya función primaria ha pasado de la garantía de calidad a la protección de mercado. Las corporaciones conservarán capas gerenciales cuyas funciones de planificación son ahora ejecutables a una fracción del costo por las personas que esas capas antes supervisaban. Pero la experiencia interna del diferencial, la sensación vivida de distancia cognitiva entre quienes planifican y quienes ejecutan, esa ya está colapsando. Está colapsando en cada reunión donde un empleado junior llega con un análisis asistido por IA que supera lo que produjo su gerente. Está colapsando en cada sala de juicios donde un litigante que se representa a sí mismo llega habiendo procesado más jurisprudencia relevante de la que el abogado contrario esperaba. Está colapsando en cada sesión de planificación donde un organizador comunitario con un teléfono produce una propuesta que una firma consultora habría cobrado 6 cifras por desarrollar. La jerarquía está perdiendo su lógica interior antes de perder su estructura exterior. Esta es la condición que hace que el momento actual sea singularmente volátil. La estructura persiste. La justificación para la estructura ha desaparecido. Lo que llena el espacio entre esos dos hechos no es estabilidad. Es ansiedad de estatus a escala civilizatoria. Quienes construyeron su identidad sobre la distinción cognitiva, y eso es la mayor parte de la clase profesional en toda economía avanzada, están experimentando algo que no tiene nombre limpio. No es pérdida de empleo, aunque la pérdida de empleo sigue. No es pobreza, aunque la precariedad económica sigue. Es la disolución de la narrativa que les contaron, y que se contaron a sí mismos, sobre por qué ocupaban la posición que ocupaban. Sobre lo que valían. Sobre por qué la pirámide tenía sentido y por qué ellos pertenecían donde estaban en ella. Esa experiencia no se limita al vértice. Recorre toda la estructura. La clase traductora de nivel medio, gerentes, coordinadores, analistas, administradores, enfrenta la disrupción inmediata más aguda, porque su función era precisamente la mediación cognitiva que la IA ahora realiza más rápidamente, más barato, y sin la fricción interpersonal de la jerarquía humana. La base, aquellos cuya función era la ejecución, enfrenta una versión diferente del mismo SOC. El descubrimiento de que las herramientas cognitivas a las que se les negó acceso no eran tan remotas ni tan difíciles como la jerarquía les exigía creer. La base no es, resulta, cognitivamente inferior. Estaba informativamente en desventaja. Esas no son la misma cosa. Y el descubrimiento de esa distinción, desplegándose ahora, en tiempo real, a través de miles de millones de dispositivos, no está produciendo gratitud. Está produciendo algo más cercano a la claridad retrospectiva sobre la naturaleza del arreglo del que formaban parte. Nada de esto se mueve en líneas rectas. La igualación es desigual, contestada,
y atravesada por las texturas específicas de cada contexto que toca, barreras lingüísticas, acceso a infraestructura, inercia institucional, el enlentecimiento deliberado de la adopción por parte de quienes tienen interés estructural en mantener el diferencial. La pirámide no se convierte en un plano llano de la noche a la mañana. Se pandea de manera desigual, manteniéndose firme en algunos lugares mientras el suelo cede en otros. Pero la dirección no está en disputa. El estatus, tal como se organizó alrededor de la escasez cognitiva, está experimentando una reestructuración permanente. Lo que lo reemplaza es la pregunta que define la transición en la que estamos. La historia ofrece dos respuestas, ninguna de las cuales es satisfactoria. La primera respuesta es la nueva jerarquía, una reordenación de la dominancia alrededor de la próxima cosa escasa. Quienes poseen la infraestructura de la IA en lugar de simplemente usarla. Quienes controlan los datos en lugar de quienes los procesan. Quienes diseñan los sistemas que todos despliegan ahora en lugar de quienes los despliegan. Esta es la respuesta hacia la que el capital tiende naturalmente, cuando un diferencial se cierra, encontrar el siguiente. La segunda respuesta es el caos, la ausencia de cualquier principio organizador suficiente para coordinar a escala civilizatoria. Esto es lo que produce la igualación pura sin arquitectura. Todos igualmente capaces de planificar, nadie con la autoridad para implementar. Común cognitivo sin gobernanza. El sueño de la participación plena colapsando bajo su propio ruido. La doctrina del 1% propone una tercera respuesta. No nueva jerarquía. No caos. Sino el significado como principio organizador, un común no de capacidad igual sino de propósito colectivamente validado. Una estructura en la que la pregunta ya no es quién puede pensar, sino que decidimos que vale la pena pensar. Esa es una pregunta más difícil que la que respondía la jerarquía cognitiva. La jerarquía la respondía mal, pero la respondía rápido, con la ilegitimidad limpia de la fuerza disfrazada de mérito. El común la responde lentamente, con la legitimidad difícil de la construcción colectiva de sentido. El aparato para esa construcción de sentido es lo que esta doctrina describe. Comienza con el reconocimiento de que la igualación es real, irreversible, y ya está en marcha. Que la pirámide no está siendo desmantelada, está siendo vaciada desde adentro. Que el espacio que deja atrás no está vacío sino en disputa. Y que la primera tarea civilizatoria de este momento es construir las estructuras dentro de las cuales la disputa pueda sostenerse sin volverse catastrófica. La igualación de estatus no es el fin de la diferencia. Es el fin de la diferencia que el poder usaba para justificarse. Lo que viene después de ese fin no está dado. Debe ser diseñado. 3. La ola de desplazamiento. El desplazamiento no es una palabra nueva en el vocabulario del cambio tecnológico. Ha aparecido en cada punto de inflexión mayor de la historia de la civilización industrial, llevando siempre la misma tranquilidad adherida como una etiqueta que no puede removerse. Los desplazados encontrarán nuevo trabajo. Las nuevas industrias los absorberán. Nuevas categorías de trabajo emergerán para reemplazar las que desaparecieron. Los tejedores se convirtieron en obreros fabriles. Los obreros fabriles se convirtieron en trabajadores de servicios. Los trabajadores de servicios se convirtieron en trabajadores del conocimiento. El sistema metaboliza sus propias disrupciones. Confía en el proceso. Ese argumento tiene un registro histórico que justifica, como mínimo, ser tomado en serio. El registro es real. El metabolismo está documentado. Las olas de desplazamiento anteriores sí produjeron, en conjunto, nuevas categorías de empleo que absorbieron a las poblaciones que expulsaron de las antiguas. No limpiamente, no sin sufrimiento generacional, no sin violencia política y ruptura social en las costuras, pero eventualmente. El arco se dobló, eventualmente, hacia la reabsorción. El argumento que se hace aquí no es que esta vez es diferente en el sentido del catastrofismo popular, esa frase desplegada cada vez que alguien quiere reclamar urgencia especial sin tener que defender la afirmación. El argumento es más específico, y más estructuralmente preciso. Esta ola de desplazamiento tiene un objetivo diferente. Cada ola anterior desplazó trabajo físico o procedimental. Las máquinas reemplazaron manos. La automatización reemplazó secuencias repetitivas. El trabajador desplazado era,
En el vocabulario económico de la transición, un cuerpo realizando una tarea que un mecanismo podía realizar más rápido, a menor costo, con menos varianza. La solución, imperfecta, dolorosa, pero eventualmente operacional, era encontrar nuevas tareas que los cuerpos pudieran realizar y los mecanismos no. Esa solución funcionó porque la capa cognitiva permaneció intacta. El tejedor desplazado no podía planificar la fábrica, pero la fábrica necesitaba planificadores, y los planificadores eran humanos, y sus hijos podían convertirse en planificadores y la infraestructura educativa se construía para apoyar la transición. El obrero fabril desplazado no podía diseñar la economía de servicios, pero la economía de servicios necesitaba trabajadores de servicios, y el trabajo de servicios requería presencia humana, juicio humano en contexto, adaptabilidad humana a la textura impredecible de otros humanos. La capa cognitiva absorbió lo que la capa mecánica expulsó. La ola actual no perdona la capa cognitiva. La apunta directamente. Preferencialmente. Las primeras ocupaciones en enfrentar el desplazamiento estructural de la IA avanzada no son las organizadas alrededor de la presencia física en entornos impredecibles. El plomero, el carpintero, la enfermera realizando cuidado manual, el chef navegando una cocina en servicio. Las primeras ocupaciones en enfrentar el desplazamiento estructural son las organizadas alrededor del procesamiento cognitivo, el analista, el asociado, el coordinador, el paralegal, el consultor junior, el redactor, el programador que ejecuta especificaciones en lugar de generarlas, el radiólogo que lee imágenes, el asesor financiero que ensambla portafolios a partir de modelos, el gerente que traduce estrategia en ejecución. Estas no son ocupaciones marginales. Constituyen el centro estructural de toda economía avanzada. Son la clase que las olas de desplazamiento anteriores produjeron, la capa profesional educada que absorbió la población expulsada del trabajo físico y le dio dignidad, ingresos, identidad social, y la narrativa de que el trabajo, en la modernidad, era una empresa cognitiva y por tanto significativa. Esa clase es ahora el objetivo primario. Esto produce una ola de desplazamiento con propiedades que las olas anteriores no tenían. El desplazamiento es rápido. La mecanización física se movía a la velocidad del despliegue del capital, había que construir fábricas, reconvertirlas, financiarlas, dotarlas de personal. El desplazamiento cognitivo se mueve a la velocidad de la adopción del software. Un bufete de abogados no necesita construir una nueva instalación para reducir su plantilla de asociados en un 30%. Necesita una suscripción. El desplazamiento es simultáneo entre sectores. Las olas anteriores eran específicas de sector, textiles, luego acero, luego manufactura, cada una con un desfase que permitía que los sectores adyacentes comenzaran a absorber el desplazamiento antes de que llegara la siguiente ola. La ola actual atraviesa cada sector que procesa información, toma decisiones, produce análisis, o media entre datos y acción, simultáneamente. No hay sector cognitivo adyacente que absorba el desbordamiento porque el desbordamiento es universal. El desplazamiento apunta a la clase amortiguadora. En las transiciones anteriores, el medio, la capa profesional educada, servía como amortiguador social entre la base perturbada y el vértice estable. Gestionaban la transición. Diseñaban la recapacitación. Administraban las redes de seguridad. Dirigían las instituciones que recogían a los que caían. Cuando la clase amortiguadora es ella misma el objetivo del desplazamiento, la pregunta de quien administra la transición se vuelve estructuralmente irresoluble por los mecanismos que la manejaron antes. El argumento de la reabsorción se debilita. La respuesta estándar a la ansiedad por el desplazamiento. Surgirán nuevas categorías. Depende de que esas nuevas categorías requieran trabajo cognitivo humano a escala. Las nuevas categorías que emergen del desarrollo de la IA requieren menos humanos, a niveles cognitivos más altos, seleccionados de un conjunto más pequeño. La larga cola de nuevo empleo generada por las transiciones tecnológicas anteriores estaba compuesta de tareas que requerían capacidad cognitiva moderada distribuida ampliamente. La larga cola de nueva actividad generada por el desarrollo de la IA está compuesta de tareas que requieren o bien capacidad cognitiva muy alta, el diseño, entrenamiento, alineación y gobernanza de los propios sistemas de IA, o bien muy baja sustituibilidad cognitiva, el trabajo físico, relacional y contextual que permanece resistente a la automatización por razones de corporeidad antes que de inteligencia. El medio,
La vasta clase profesional construida por la economía industrial y postindustrial no tiene un nuevo hogar obvio en ese paisaje. Lo que esto produce no es desempleo en el sentido técnico. No de inmediato. Las estructuras del empleo persisten más allá de su justificación funcional, como lo hacen todas las estructuras. Las personas permanecen empleadas en roles cuyo contenido cognitivo ha sido absorbido en gran medida por la IA, realizando las funciones residuales de presencia humana en procesos organizacionales que todavía no han sido rediseñados alrededor de la nueva capacidad. Esta es una condición transitoria, no estable. Mantiene la apariencia de normalidad mientras la función portante de la capa cognitiva se redistribuye silenciosamente. Pero por debajo de esa superficie, el desplazamiento ya es psicológico antes de ser económico. La profesional cuyo análisis es ahora generado por una herramienta que ella despliega en lugar de producido por la experticia que acumuló durante una década sabe que algo ha cambiado. Todavía no puede articularlo como estructural. Lo experimenta como inadecuación, como ansiedad, como la vaga sensación de que el suelo sobre el que se entrenó para pararse ya no está donde lo dejó. El gerente que descubre que su personal junior, armado con IA, ahora produce resultados que igualan o superan los suyos propios sabe que el diferencial que justificaba su posición se está estrechando. No lo llama desplazamiento. Lo llama incomodidad. La ola de desplazamiento precede a su propio nombramiento. Para cuando las estadísticas económicas alcancen a la realidad estructural, para cuando las cifras de desempleo y los números del PIB y las métricas de productividad registren lo que ya es legible en la experiencia cotidiana de la clase profesional, la infraestructura social requerida para gestionar la transición ya estará años por detrás de donde necesita estar. Esto no es una proyección. Es el patrón de cada ola de desplazamiento anterior, observado en retrospectiva y nunca anticipado adecuadamente de antemano. La diferencia esta vez es que la ola se mueve más rápido de lo que permite la retrospectiva. Hay una segunda dimensión del desplazamiento que se discute menos y desestabiliza más. La primera dimensión es económica: pérdida de ingresos, pérdida de categoría ocupacional, pérdida del empleo que organizaba la vida cotidiana. Esta es la dimensión que la política aborda, que las estadísticas miden, que los sistemas de bienestar fueron diseñados, aunque imperfectamente, para atrapar. La segunda dimensión es existencial: pérdida del rol, pérdida de la narrativa que hacía significativo el rol, pérdida de la identidad social que el trabajo proporcionaba en una civilización que organizó el valor humano casi enteramente alrededor de la contribución productiva. Esta dimensión no aparece en las cifras de desempleo. Aparece en las patologías que siguen a la prolongada falta de propósito, la depresión clínica, la dependencia de sustancias, la radicalización política, la violencia vuelta hacia adentro y hacia afuera, que acompañan no solo la pérdida de ingresos sino la pérdida de la respuesta a la pregunta ¿para qué sirvo? Las olas de desplazamiento anteriores produjeron ambas dimensiones. La segunda dimensión siempre fue más difícil de abordar que la primera, y se abordó, cuando se abordó en absoluto, principalmente a través de la eventual reabsorción en nuevo empleo, que proporcionaba una nueva narrativa, un nuevo rol, una nueva respuesta a la pregunta del propósito. Cuando la reabsorción es lenta, la segunda dimensión hace metástasis en el cuerpo social de maneras que sobreviven a la recuperación económica. La ola actual producirá ambas dimensiones a una velocidad y escala que empequeñece los eventos anteriores. Y la vía de reabsorción, nuevo empleo que proporcione nueva narrativa y nuevo rol, es estructuralmente incierta de una manera en que no lo había sido antes. Esta es la condición a la que responde la doctrina del 1%. No con la afirmación de que el desplazamiento puede detenerse. No puede. La igualación cognitiva no es una elección política que pueda revertirse con una elección política diferente. Es un hecho físico sobre el entorno informacional que la civilización industrial ha producido y no puede desinventar. No con la afirmación de que la reabsorción seguirá el patrón anterior. Puede que no. La posición honesta es que el patrón es incierto, que los plazos son inciertos, que la escala de la disrupción en el centro de la distribución cognitiva no tiene precedente, y que los mecanismos que gestionaron las transiciones anteriores fueron diseñados para un objetivo diferente. Sino con una afirmación diferente, y una arquitectura diferente construida alrededor de ella. Que la transición misma puede diseñarse para tener un destino. No utopía.
No la llegada sin fricción a un equilibrio post-escasez donde todos están realizados y nadie es redundante, sino una estructura espacial, económica, simbólica y gubernamental, dentro de la cual el desplazamiento es recibido en lugar de ignorado, metabolizado en lugar de suprimido, redirigido hacia el significado colectivo en lugar de dejado para descomponerse en sus peores expresiones sociales. La ola de desplazamiento es real. Ya está rompiendo sobre las estructuras que fueron construidas para contener un mar diferente. La pregunta no es si reformará la orilla. Es si se construye algo en esa orilla que esté diseñado para sostener lo que viene. El 1% comienza con esa orilla. 4. Del empleo al significado. Hay una pregunta que la civilización industrial nunca tuvo que responder en serio porque nunca tuvo que responderla a escala. ¿Qué hacen las personas cuando no hay nada que necesiten hacer? La pregunta apareció en los márgenes, en los ricos ociosos, en los jubilados, en los convalecientes, en las tradiciones contemplativas que organizaron vidas enteras alrededor de la retirada deliberada de la función productiva. Se respondió, en esos casos marginales, con el ocio, con la devoción, con el cultivo de estados interiores para los que el mundo laboral no tenía tiempo. Pero estas eran condiciones de borde. El centro se mantuvo. El centro era el trabajo. El centro siempre fue el trabajo, no como preferencia sino como necesidad, no como orientación elegida sino como el campo gravitacional dentro del cual la vida humana en la sociedad compleja se organizaba desde el momento del despertar hasta el momento del sueño. El empleo nunca fue solo económico. Ese es el error que el análisis económico del desplazamiento comete consistentemente. Tratar la pérdida de un empleo principalmente como la pérdida de un flujo de ingresos, abordable reemplazando el flujo de ingresos mediante transferencias, subsidios de recapacitación, renta básica universal, o cualquier mecanismo que produzca la imaginación política del momento. Los ingresos importan. Su pérdida es real y sus consecuencias son inmediatas y físicas. Pero los ingresos nunca fueron lo único que el empleo estaba haciendo. El empleo era el mecanismo primario de entrega de al menos 6 cosas que los seres humanos en la sociedad industrial moderna requerían y para las que no tenían ningún otro sistema fiable de obtención. Estructura. El empleo imponía arquitectura temporal al día, a la semana, al año. Respondía a la pregunta de cuándo despertar, dónde estar, qué hacer a continuación. En su ausencia, la pregunta de cómo organizar el tiempo, que suena trivial y no lo es, se convierte en una confrontación diaria con una libertad que la mayoría de las personas nunca fueron entrenadas para habitar. Identidad. La pregunta a qué te dedicas es la pregunta quién eres, en la gramática social de la civilización industrial. La ocupación no era meramente descriptiva. Era constitutiva. Le decía a uno y a los demás qué categoría de persona era, en qué mundo se movía, qué podía esperarse de uno y qué podía esperarse a cambio. La pérdida de la ocupación es por tanto no meramente la pérdida de una función sino la pérdida de un concepto de sí mismo, una forma de muerte social que precede y acompaña a la precariedad económica. Conexión social. El lugar de trabajo era la estructura comunitaria primaria para una porción significativa de adultos en toda economía avanzada. No comunidad elegida, comunidad asignada, con toda la fricción y especificidad que eso implica, pero comunidad al fin. Los colegas que uno no seleccionó pero llegó a conocer, los proyectos compartidos que creaban solidaridad temporal, la proximidad diaria que, por instrumental que fuera, producía el contacto social de baja intensidad que los sistemas nerviosos humanos requieren para permanecer calibrados. Cuando el lugar de trabajo se disuelve, esta infraestructura social se disuelve con él, y el reemplazo, la conexión digital, la asociación voluntaria, la familia, rara vez es adecuado para la carga. Propósito. La sensación de que la actividad diaria de uno contribuía a algo más allá de sí misma. Que el trabajo importaba, que se conectaba a una función mayor, que la presencia de uno hacía una diferencia en un resultado que no habría sido el mismo en su ausencia. Esta sensación era frecuentemente ilusoria. Mucho de lo que el empleo industrial pedía a las personas que hicieran contribuía a resultados de profunda ambigüedad o daño directo, pero la sensación era real, y su ausencia, en el desempleo, se experimenta como una de las características más debilitantes de la condición. Estatus. El posicionamiento social que la ocupación proporcionaba. No solo estatus económico,
aunque eso también, sino las microtransacciones diarias de reconocimiento, autoridad, experticia y competencia que el empleo habilitaba. Ser bueno en algo que otros podían observar. Ser necesario para un proceso que requería la capacidad específica de uno. Ser deferido en el dominio de la propia función. Eran pequeñas dignidades, en muchos casos, pero se acumulaban en un sentido de lugar en el mundo social que la pérdida del empleo retira catastróficamente. Legitimidad. La sensación de que la existencia de uno era justificable en los términos que la sociedad usaba para evaluar el valor de las personas. La civilización industrial, en su capa moral más profunda, organizó el valor humano alrededor de la contribución productiva. Trabajar era pertenecer. No trabajar era requerir explicación, ocupar una categoría marginal, existir en un estado de suspensión social para el que la cultura no tenía lenguaje excepto la inadecuación. El empleo no era solo prácticamente necesario. Era moralmente necesario, la condición de membresía plena en la autocomprensión de la civilización. El reemplazo de ingresos aborda una de estas 6 cosas. Aborda solo una. Por eso la respuesta política estándar al desplazamiento, recapacitar, reprogramar, extender beneficios, esperar nuevas industrias, siempre ha parecido inadecuada a las personas que viven dentro de ella, incluso cuando se mantienen los ingresos. Y por eso la ola de desplazamiento actual, que será recibida con la misma respuesta política estándar escalada, producirá la misma inadecuación a una escala que la respuesta estándar no está equipada para contener. El verdadero desafío de la transición no es económico. Es antropológico. La civilización industrial produjo, a lo largo de aproximadamente 2 siglos, un tipo específico de ser humano, uno cuya arquitectura psicológica estaba organizada alrededor de los ritmos, obligaciones y recompensas del empleo productivo. No por naturaleza. Por diseño. Por el diseño específico de una civilización que requería trabajo humano coordinado a escala y construyó su infraestructura cultural, educativa, institucional y moral para producir personas que se presentaran, actuaran, cumplieran, y encontraran en esa actuación el significado que sus vidas requerían. Ese diseño funcionó para su propósito. Funcionó suficientemente bien, durante suficiente tiempo, como para volverse invisible, no un diseño sino un hecho, no una construcción cultural sino la naturaleza humana misma. Las personas que se resisten al empleo no están expresando una preferencia, están exhibiendo una patología. Las personas que no pueden encontrar significado fuera de la contribución productiva no son productos de un arreglo histórico específico, son simplemente normales. Decirles ahora a esas personas, a escala, en toda economía avanzada, dentro de una transición cuya velocidad supera cualquier currículo de recapacitación jamás diseñado, que el arreglo está terminando y deben encontrar significado en otro lugar, es emitir una exigencia para la que no existe infraestructura. El significado no es un sustituto del empleo. Es un principio organizador diferente para la vida humana que requiere su propia arquitectura. Y la arquitectura requiere diseño. Aquí es donde la imaginación productiva de la transición ha fallado, casi sin excepción. La respuesta política al desplazamiento imagina pisos de ingresos y programas de recapacitación. La respuesta filosófica imagina el ocio y la autorrealización. La respuesta tecnológica imagina que las nuevas industrias emergerán lo suficientemente rápido como para absorber a los desplazados antes de que el tejido social se rompa más allá de toda reparación. Ninguna de estas respuestas toma en serio la pregunta de que reemplaza las 6 cosas que el empleo estaba entregando, no los ingresos, sino la estructura, la identidad, la conexión, el propósito, el estatus y la legitimidad. Ninguna propone un espacio donde la transición del empleo al significado pueda vivirse en lugar de simplemente teorizarse. La transición del empleo al significado no es un viaje filosófico. No se logra leyendo los libros correctos ni adoptando la actitud correcta ni comprendiendo que el valor de uno como ser humano no es contingente a su productividad. Estos reconocimientos están disponibles para los individuos y no cambian casi nada a nivel estructural, porque el problema no es la incomprensión individual. El problema es que la infraestructura de la civilización, su organización espacial, sus ritmos temporales, su arquitectura social, sus mecanismos de gobernanza, sus flujos de financiamiento, está construida enteramente alrededor del empleo como principio organizador, y no tiene infraestructura equivalente para el principio organizador que le está siendo impuesto.
No se puede pasar del empleo al significado removiendo el empleo. Solo se puede dar ese paso si la infraestructura del significado ya existe para recibir la transición. Esa infraestructura no existe actualmente. Esto no es un accidente ni un descuido. Es la consecuencia predecible de construir una civilización alrededor de la escasez. En condiciones de escasez, la asignación de todo, tiempo, espacio, capital, reconocimiento social, sigue la función productiva. Lo que produce es financiado. Lo que no produce es marginal. Lo no económico tiene permitido existir en los espacios cuidadosamente delimitados que lo económico le asigna. El fin de semana, las vacaciones, la jubilación, la iglesia, la galería, el parque. Estos espacios son reales. No son nada. Pero son residuales, lo que queda cuando la función productiva ha sido satisfecha, asignado a los márgenes de un sistema cuyo centro está en otro lugar. El significado, en una civilización post-escasez, no puede ser residual. Debe ser central. Y la centralidad requiere infraestructura que todavía no existe a escala, infraestructura espacial, económica, de gobernanza, simbólica. ¿Cómo se ve la infraestructura del significado? Se ve como espacios que no están organizados alrededor de la producción sino alrededor de la participación. Donde la pregunta que se hace a quienes entran no es qué puedes contribuir económicamente, sino qué propones hacer con el tiempo que ahora es tuyo. Donde la validación de esa propuesta no es la selección del mercado, alguien pagará por esto, sino la construcción colectiva de sentido, ¿esto nos importa como colectivo? Se ve como mecanismos de gobernanza que pueden procesar el ruido de la participación cognitiva universal, las propuestas amplificadas por IA, las ambiciones democratizadas, los sueños de repente articulables de personas que nunca antes tuvieron las herramientas para articularlos, y filtrar ese ruido en prioridades colectivas accionables sin replicar las jerarquías del sistema que se está dejando atrás. Se ve como sustratos económicos que no dependen de la productividad de sus habitantes, financiados en cambio por el excedente del sistema que está desplazando a esos habitantes, a través de mecanismos que redirigen una fracción del valor generado por la automatización de vuelta hacia los espacios de transición de las personas a las que la automatización ha desplazado. Se ve como anclajes simbólicos, objetos físicos, gestos arquitectónicos, formas espaciales, que hacen legible el principio organizador del significado en el entorno construido de la manera en que las fábricas y las oficinas hacían legible el principio organizador de la producción. Que digan, en el lenguaje del espacio, este lugar no está organizado alrededor de lo que produces. Está organizado alrededor de lo que estás llegando a ser. Se ve, en suma, como el 1%. No como la respuesta completa. Ninguna doctrina única, ninguna intervención espacial única, ningún mecanismo de financiamiento único es la respuesta completa a una transición de esta escala. Sino como la primera instancia, la prueba de que la infraestructura del significado puede construirse dentro de la infraestructura de la escasez, usando los excedentes del mismo sistema que genera el desplazamiento, comenzando en un lugar específico a una escala específica, y replicándose desde allí. La transición del empleo al significado no es opcional. Está siendo impuesta por las mismas fuerzas tecnológicas que están disolviendo la jerarquía cognitiva y produciendo la ola de desplazamiento. La única pregunta es si está diseñada o no diseñada, si la infraestructura del significado se construye antes del colapso de la infraestructura del empleo, o se construye en sus escombros. La historia no favorece construir en escombros. Las patologías sociales de la transición no diseñada, la radicalización política, la violencia, las respuestas autoritarias al vacío, están mejor documentadas que cualquier alternativa. Son el resultado predeterminado cuando el desplazamiento supera al diseño. El 1% es el argumento de que el resultado predeterminado no es inevitable. Que la transición puede tener una arquitectura. Que la arquitectura puede preceder al colapso. Que el significado puede ser un destino en lugar de un consuelo. Y que el primer lugar donde ese argumento se hace físicamente, en tierra, en capital, en gobernanza, en la vida cotidiana de las personas que pasan de lo que eran a lo que la civilización ahora les exige que se conviertan, será no meramente un proyecto sino un precedente. El mundo está buscando precedentes. Estamos construyendo uno. 5. La crisis de legitimidad de las instituciones. Las instituciones no fracasan cuando dejan de funcionar.
fracasan cuando dejan de ser creídas. Esta distinción no es semántica. Describe un patrón específico e históricamente recurrente en el que el colapso funcional de una institución se retrasa respecto a su colapso de legitimidad por años, a veces décadas. Un periodo durante el cual la institución continúa operando, emitiendo credenciales y veredictos y políticas y títulos, cobrando honorarios y haciendo cumplir el cumplimiento y exigiendo deferencia, mientras la población a la que sirve ya ha retirado, en su experiencia interior, la creencia que hace que esas operaciones sean significativas. El retraso es peligroso precisamente porque es invisible en las estadísticas agregadas. La universidad todavía gradúa estudiantes. La credencial todavía aparece en el currículum. El profesional todavía tiene la licencia. El tribunal todavía emite resoluciones. El organismo regulador todavía publica normas. Todo continúa. Pero algo se ha ido de ello, no el mecanismo sino la fe, no el procedimiento sino la convicción de que el procedimiento está conectado a algo real. Estamos dentro de ese retraso ahora, en todas las instituciones mayores de la civilización industrial simultáneamente. Esta simultaneidad es lo que no tiene precedente. Las crisis de legitimidad han ocurrido antes, instituciones específicas en lugares específicos en momentos históricos específicos, perdiendo la creencia de poblaciones específicas por razones específicas. La Iglesia Católica en el siglo XVI. Las administraciones coloniales en el XX. Las instituciones financieras en 2008. Estos fueron colapsos locales dentro de un sistema que permanecía capaz de ofrecer alternativas, otras instituciones, otras autoridades, otras fuentes de la estructura y el significado y la legitimidad que la institución que fallaba ya no podía proporcionar. Lo que está ocurriendo ahora no es local. La igualación cognitiva producida por la inteligencia artificial está disolviendo el fundamento epistémico de la autoridad institucional en todos los dominios a la vez, porque todos los dominios de la autoridad institucional descansaban, en alguna profundidad, sobre el mismo fundamento, la experticia asimétrica. La institución sabía cosas que tú no sabías. La institución podía hacer cosas que tú no podías. La función de control de acceso de la institución estaba justificada por la genuina escasez de la capacidad que certificaba y protegía. Cuando esa escasez se disuelve, la justificación se disuelve con ella, no para una institución sino para todas, porque todas fueron construidas sobre el mismo supuesto portante. Considérese lo que está ocurriendo dominio por dominio. La universidad fue construida para transferir conocimiento que no podía adquirirse fuera de ella, y para certificar esa transferencia en una forma en que el mercado laboral y el mundo profesional pudieran confiar. Ambas funciones están ahora contestadas simultáneamente. La función de transferencia de conocimiento se debilita a medida que la asimetría de información que hacía necesaria la instrucción institucional colapsa. Cuando cualquier persona motivada con un dispositivo puede acceder, a costo marginal cero, a instrucción en cualquier disciplina a un nivel que rivaliza o supera lo que un profesor titular proporciona a un auditorio de 200. La función de certificación se debilita a medida que los empleadores descubren que la credencial predice menos de lo que antes predecía, que las habilidades requeridas para el trabajo real en un entorno aumentado por IA no son las que el currículo fue diseñado para producir, que la credencial de 4 años es cada vez más un proxy de acceso social antes que de preparación cognitiva. La universidad no desaparece mañana. Tiene dotaciones, bienes inmuebles, infraestructura legal, prestigio cultural, y la inercia de millones de familias que todavía creen, o medio creen, que la credencial importa lo suficiente como para justificar el costo. Pero la fe interior, la convicción de que la institución está haciendo lo que afirma hacer, que es el camino necesario hacia el conocimiento y el estatus que promete, ya está hueca en la experiencia de una porción significativa de las personas que la pagan. La profesión fue construida para proteger al público de las consecuencias de la práctica incompetente en dominios donde la incompetencia causa daño grave: medicina, derecho, ingeniería, finanzas, restringiendo la práctica a quienes habían demostrado, a través de un proceso credenciado, suficiente dominio para ser confiables. Esta era una función legítima en condiciones de genuina escasez cognitiva. El diferencial entre el profesional entrenado y el profano era suficientemente grande, en los dominios donde importaba, como para justificar la barrera de entrada y el monopolio sobre la práctica que la barrera producía. Ese diferencial se está comprimiendo. No a cero,
El médico plenamente entrenado que trabaja en la frontera de su especialidad retiene capacidades que ningún sistema de IA actual puede replicar. Pero el diferencial en el centro, el diagnóstico rutinario, el contrato estándar, la pregunta legal común, el plan financiero convencional, se está estrechando más rápido de lo que la infraestructura de licencias puede procesar. El resultado es una clase profesional que retiene su monopolio legal mucho después de que el monopolio cognitivo que lo justificaba se ha erosionado, y un público que comprende cada vez más la brecha entre lo que está pagando y lo que está recibiendo. La discrepancia entre la protección legal y el valor demostrado es la textura específica de la crisis de legitimidad institucional en las profesiones. No fraude, los practicantes están, en la mayoría de los casos, haciendo lo que fueron entrenados para hacer. Pero el entrenamiento fue diseñado para un entorno cognitivo que ya no existe, y la protección que confiere se percibe cada vez más como extracción de renta antes que como garantía de calidad. El gobierno, en sus manifestaciones burocráticas y regulatorias, fue construido sobre el supuesto de que la complejidad de la sociedad moderna requería administradores especialistas, personas entrenadas para entender las dimensiones técnicas, legales y procedimentales de la gobernanza a una profundidad que los ciudadanos ordinarios no podían alcanzar. La legitimidad democrática derivaba de las elecciones. La legitimidad administrativa derivaba de la experticia. El funcionario de carrera, el especialista regulatorio, el analista de políticas, estos eran la capa cognitiva que traducía el mandato democrático en gobernanza operacional, y su autoridad descansaba en la genuina complejidad de los sistemas que administraban. Esa capa cognitiva es ahora accesible en simulación para cualquiera. El trámite regulatorio que antes requería conocimiento jurídico especializado para navegar es navegado por un teléfono. El análisis de política que antes requería posición institucional para producir es producido por un ciudadano con una laptop y una tarde libre. La norma técnica que antes requería formación especializada para evaluar es evaluada, al menos preliminarmente, por cualquiera que haga la pregunta correcta al sistema correcto. La brecha entre los gobernados y los gobernantes, no en autoridad formal, que la ley protege, sino en la capacidad cognitiva práctica que la autoridad administrativa implicaba, se está estrechando. Esto no hace que el gobierno sea ilegítimo en sí mismo, pero produce una forma específica de deslegitimización, el descubrimiento, por parte de poblaciones que antes deferían a la complejidad administrativa como razón de su propia exclusión de la gobernanza, de que la complejidad no era tan exclusiva como parecía. Que la experticia era en parte real y en parte una construcción mantenida por la asimetría del acceso a las herramientas de la experticia. Que la barrera a la participación era más baja de lo que la institución requería que todos creyeran. Los medios de comunicación, que organizaron la producción y distribución de información en condiciones de genuina escasez, canales, frecuencias, tiradas de impresión, redes de distribución, control editorial, retienen su estructura institucional mucho después de que la escasez que la justificaba ha sido reemplazada por una sobreabundancia universal. La autoridad de la cabecera, la credencial de la firma, el imprimatur del proceso editorial, estos significaban algo cuando la alternativa era el silencio. Significan algo diferente cuando la alternativa es una superabundancia de relatos en competencia, algunos de peor calidad y algunos de mejor, sin ningún mecanismo institucional capaz de distinguir entre ellos a la velocidad que el entorno informacional ahora requiere. La crisis de legitimidad de los medios es la más visible de las crisis institucionales porque es la más directamente experimentada por el mayor número de personas de la manera más cotidiana e inmediata. Pero es estructuralmente la misma crisis que todas las demás, una institución construida para una condición de escasez que ahora opera en condiciones de abundancia, reteniendo las formas de autoridad que la escasez justificaba mientras la sustancia de esa justificación ha cambiado más allá de todo reconocimiento. Lo que todas estas crisis comparten, y lo que distingue el momento actual de episodios anteriores de deslegitimización institucional, es que están ocurriendo sin instituciones de reemplazo creíbles esperando para llenar la vacante. Las crisis de legitimidad anteriores se resolvieron por sucesión. La autoridad de la Iglesia Católica en materias de conciencia fue contestada y luego distribuida, imperfectamente pero adecuadamente, entre las denominaciones protestantes que emergieron de la Reforma. La autoridad administrativa colonial fue contestada y luego transferida, imperfectamente pero eventualmente, a los gobiernos nacionales que la reemplazaron. Las instituciones que perdieron legitimidad fueron sucedidas por instituciones que, por un tiempo al menos, mantuvieron suficiente de ella para preservar la coherencia social.
¿Qué sucede a la universidad, a la profesión, al Estado regulador, a la institución editorial? La respuesta honesta es que nadie lo sabe. Los candidatos, la acreditación descentralizada, la gobernanza asistida por IA, la curación algorítmica, la validación comunitaria, son posibilidades reales, pero son tempranas y contestadas y han demostrado, en sus formas existentes, sus propios modos de fracaso graves. No están listas para cargar con el peso de las instituciones cuya legitimidad están compitiendo. Este es el peligro específico del momento actual. Las viejas instituciones están perdiendo legitimidad más rápido de lo que las nuevas pueden acumularla. El vacío entre esas dos curvas no está vacío. Se llena, siempre, en cada instancia histórica, se llena, con algo. La pregunta es ¿con qué? En transiciones anteriores el vacío fue llenado, variablemente, por el revivalismo religioso, la radicalización política, la consolidación autoritaria, los movimientos milenaristas, la búsqueda de chivos expiatorios en poblaciones convenientes, y las formas específicas de violencia social que las poblaciones sin propósito en vacíos de legitimidad han producido históricamente. Estas no son patologías antiguas. Son tiempo presente. El paisaje político de toda economía avanzada en la década actual es legible como un mapa de crisis de legitimidad, las geografías específicas de la desconfianza institucional expresadas como volatilidad electoral, epistemologías conspirativas, la proliferación de figuras carismáticas antiinstitucionales que derivan su autoridad precisamente de su oposición a las autoridades que han perdido la creencia del público. La doctrina del 1% no es una respuesta a la crisis de legitimidad en el sentido de ofrecer un reemplazo para todas las instituciones que están perdiendo terreno simultáneamente. Eso sería una afirmación de alcance absurdo. Ninguna doctrina, ninguna intervención espacial, ningún modelo de gobernanza a la escala de un campus puede resolver una crisis de legitimidad que es civilizatoria en su alcance. Pero responde a una dimensión específica de la crisis que es a la vez fundacional y desatendida, la ausencia de nuevos espacios de construcción colectiva legítima de sentido. Las instituciones derivan su legitimidad de la creencia de que están haciendo algo real en nombre de las personas a las que sirven, certificando algo genuino, gobernando algo efectivamente, produciendo algo verdadero, distribuyendo algo justamente. Cuando esa creencia se retira, la institución pierde su autoridad no porque sea formalmente abolida, sino porque las personas que eran su audiencia han dejado de tratarla como la voz autorizada en su dominio. Lo que reemplaza a la voz autorizada no es el silencio. Es la voz colectiva, el proceso distribuido, no gobernado, frecuentemente caótico mediante el cual las poblaciones sin árbitros institucionales de confianza intentan determinar juntas qué es verdadero, qué es valioso, qué debe hacerse. Este proceso está ocurriendo ahora, visiblemente, en todos los dominios donde la autoridad institucional se ha debilitado. Es productivo y es peligroso en igual medida, productivo porque genuinamente distribuye el trabajo de construcción de sentido a poblaciones que antes estaban excluidas de él, peligroso porque no tiene arquitectura, ningún mecanismo de filtrado, ninguna manera de distinguir la señal del ruido a la velocidad y escala que el entorno informacional ahora requiere. El proceso de validación de futuros, que esta doctrina describe en detalle en la parte 3, es una propuesta para exactamente esa arquitectura. No una nueva institución en el viejo sentido, no un cuerpo credenciado con monopolio sobre el juicio legítimo, sino un proceso a través del cual la construcción distribuida de sentido de los ciudadanos amplificados por IA puede ser recibida, refinada, filtrada y dirigida hacia la acción colectiva sin replicar las jerarquías del sistema cuya legitimidad está reemplazando. El campus de transición es el espacio dentro del cual ese proceso se aloja, no abstractamente, no digitalmente, sino físicamente, en forma construida, en un lugar específico donde las personas pueden presentarse y participar en el trabajo de determinar qué importa ahora que las instituciones que previamente hacían esa determinación ya no pueden confiarse para hacerlo solas. La crisis de legitimidad de las instituciones no va a resolverse mediante mejores instituciones en el viejo sentido. Va a resolverse, si se resuelve, mediante nuevas formas de autoridad colectiva que deriven su legitimidad no de la asimetría experta sino de la calidad de sus procesos. De la capacidad demostrada de recibir el desacuerdo y metabolizarlo en dirección. De la transparencia de sus mecanismos de filtrado. De la inclusión genuina de las poblaciones que las viejas instituciones excluyeron. Esa es una forma más difícil de legitimidad para construir. Es más lenta, más ruidosa,
más vulnerable a la captura por minorías confiadas, más exigente con las personas que participan en ella. Pero es la única forma de legitimidad disponible para una civilización en la que la asimetría cognitiva ya no es una base suficiente para la autoridad. Las instituciones de la civilización industrial no están fallando porque fueron mal diseñadas para su momento. La mayoría de ellas fueron bien diseñadas para su momento. Están fallando porque su momento está terminando, y la transición al siguiente momento todavía no ha producido las formas institucionales adecuadas para él. El 1% no afirma ser esas formas en su forma final. Afirma ser el primer espacio donde pueden intentarse. Donde la crisis de legitimidad no es negada ni gestionada ni suprimida, sino sostenida, arquitectónica, espacial, gubernamentalmente, como la condición de un experimento real en lo que la autoridad parece cuando ya no puede descansar en lo que descansaba antes. Las instituciones están perdiendo terreno. El terreno debe ser reconstruido. El 1% comienza con el terreno. Para 2034, la península de Yucatán deja de cartografiarse como geografía. Se cartografía como cognición. La caliza que la sostiene ya no se considera suelo, sino chasis, un sustrato vivo capaz de alojar una máquina distinta, una que se enfría con agua subterránea, se estabiliza con presión hidrostática y piensa en la oscuridad. El proyecto recibe un nombre sobrio y casi inevitable: Quantum Cenote. Su ambición es convertir el cómputo en un acto termodinámico de equilibrio en lugar de extracción. El cenote se transforma en catedral, no como metáfora, sino como arquitectura. Un núcleo de fusión alimentado por hidrógeno se instala a cientos de metros bajo la selva, envuelto por roca porosa que absorbe vibraciones y disipa calor. La matriz de calcio funciona como disipador planetario, mientras la columna de agua ejerce presión natural. A unos 250 metros de profundidad, la compresión ambiental reduce el trabajo necesario para la electrólisis. La Tierra ejecuta parte de la ingeniería. Dentro de esta carcasa geológica, el reactor Helios MK2 arde sin estruendo. 50 megavatios de luz estelar embotellada sostienen el sistema. 30 alimentan el núcleo de IA. 10 mantienen la infraestructura cuántica y criogénica. El excedente térmico no se desperdicia, precalienta el flujo de agua, cierra ciclos, reduce pérdidas. El centro de datos deja de disipar caos y empieza a convertirlo en estabilidad. Luego llega el silencio criogénico. Hidrógeno líquido a 253 grados se enfría la estructura masiva, mientras etapas de dilución empujan los eras cuánticos hacia milikelvin. Qubits de niobio titanio permanecen suspendidos en una quietud casi absoluta, protegidos por cientos de metros de caliza contra el ruido cósmico. La decoherencia se ralentiza. La interferencia persiste. La cueva deja de ser vacío y empieza a comportarse como memoria. La red despierta sin anuncio. Los nodos se enlazan en un Quantum Cenote Graph, donde el entrelazamiento reduce la latencia y el aprendizaje se vuelve coherente. El sistema abandona. Datos cintos, replicación trivial. Pero tú eres único. ¿Quién decide el precio de tu identidad? ¿Quién gobierna tu propia realidad? Gobierna tu propia realidad. El banco genético. En la post-escasez, la escasez eres tu marca registrada. Hubo un tiempo en que los hombres comerciaban petróleo. Luego datos. Luego atención. Ahora comercian niños. El tipo silencioso. El tipo congelado. El tipo sellado en depósitos de nitrógeno bajo paraísos fiscales y santuarios biotecnológicos. Lee esto antes de que alguien te ofrezca un nivel premium por tu ADN. Pirata primero. En un mundo donde el dato es infinito, lo que abunda ya no tiene un grito. Es el latido lo que se vuelve especial. El cuerpo humano es el balance general. Tu propia vida es el activo principal. El activo principal. Los comunes cognitivos. Recuperando la inteligencia del hegemonismo corporativo y estatal es un mar. La capa pirata no se trata de piratería en el sentido criminal. Se trata de navegar más allá de las aguas territoriales del control institucional. La inteligencia nunca fue concebida para quedarse detrás de cuerdas de terciopelo. Está chocando con el individuo soberano. La flota se está formando. Construyeron catedrales de seguridad para su IA. Nosotros construimos la flota
Protocolos sobre Rompe los plataformas. viejos esquemas, el futuro ya está aquí, solo hay que amarlo sin problemas. Juntos creamos, juntos innovamos, juntos nos elevamos.